Bueno, hoy vamos a hablar del primer capítulo del libro Pasión por Emprender de Andy Freire. Andy Freire es un economista y él se considera a sí mismo un emprendedor innato. En su libro ha querido plasmar justamente un poco más de información sobre qué es el emprendedor. Y cuando él empieza a hablar en su primer capítulo, habla de, bueno, empecemos por lo básico, ¿qué es ser emprendedor? Y él dice que ser emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización a partir de esa idea. Entonces empieza a hablar un poco sobre su búsqueda cuando él se recibe de economista. Y para dar un poquito más de análisis en cuanto al emprendedor, él habla de que el emprendedor tiene 11 condiciones para hacerlo. Y utiliza esta palabra emprendedor para ir describiendo cada una de las condiciones que debe reunir un emprendedor. La primera es la E, en donde dice emancipación. Buscan la libertad y la independencia y ese es el mayor motor que tiene el emprendedor. El segundo, moderación en la ambición del dinero. Él lo hace no porque necesite el dinero, no es que no lo requiera, sino que sí, pero más es una pasión por hacer y buscar justamente eso, el de ser libre de cualquier cosa. Entonces es como su mayor motor. El tercero, pasión, mente, alma y cuerpo todo el tiempo dedicado, ¿sí? Cuarto, resultados. Sueñan mucho, pero hacen y hacen. Quinto, espiritualidad. Trabajo combinado con su búsqueda interna, ¿sí? Es un trabajo muy profundo que necesita el emprendedor hacer. No solamente esa búsqueda de esa libertad, sino de una combinación de las dos cosas. Sexto, novicio. Esa actitud de aprendiz. Gran humildad y actitud de aprender constante. Séptimo, disfrute del camino. Curioso. Él encuentra un equilibrio entre la dureza de los obstáculos y bueno, cómo poder sobrellevarlos con humor y cómo poder salir adelante. El octavo, éxitos compartidos. Ven a los integrantes de su equipo y comparten juntos el éxito que lograron. Noveno, determinación. Toman tiempo necesario para tomar decisiones, pero una vez que toman la decisión es segura y firme en ello. Décimo, optimismo y sueños. Tienen una clara visión y nunca dejan de tener esperanza, que es lo que les lleva a lograrlo. Y el 11, responsabilidad incondicional. Ellos se hacen responsables de los problemas, de las cosas y de los obstáculos que vengan, pero tomando como un papel protagónico, ¿sí? Y eso es lo que los hace realmente emprendedores. Cuando Andy empieza a comentar un poco sobre cómo este emprendedor surte algunos obstáculos y habla de un triángulo invertido, ¿sí? Nosotros sabemos que el triángulo siempre es para arriba. Bueno, él habla de un triángulo invertido. Este triángulo tiene en sus puntas el capital y la idea. Y abajo, en la punta de abajo, tendría lo que es el emprendedor, ¿sí? Porque sería como la parte más fuerte de esos tres, ¿sí? Y habla, bueno, justamente de esto. El emprendedor brillante siempre logra finalmente el capital o el gran proyecto. El emprendedor mediocre, por más que tenga un padre rico y generoso, no es exitoso. Entonces a veces pensamos que uno puede emprender cuando tenga un capital y en realidad no, porque por ahí se puede tener mucho dinero para poder emprender, pero si no se tiene esa pasión que necesita ser emprendedor, en donde uno toma el protagonismo,
en donde mantener esa esperanza, sorteando los obstáculos y esa pasión que te lleva a querer ser libre, nunca vas a poder ser un gran emprendedor, ¿sí? Después empieza a decir, emprendedor, ¿se nace o se hace? Este emprendedor, él habla de que, como todo, a veces algunas personas nacen con un don para ser emprendedor y es algo que traen innato en sí, y otros que empiezan a desarrollar en la medida que van estudiando o que van adquiriendo algunas habilidades o conocimiento de algo. Un emprendedor puede ser una persona que empiece trabajando en una fábrica y encuentre una idea que simplifique aún mayor, ser más eficientes para hacer esa fábrica mucho más eficaz y eficiente. Entonces ahí nace un emprendedor. O sea que a veces no necesariamente uno tiene que nacer en tal lado o en tal lugar o de tal o cual padre o madre. Él dice que hay cosas que son inmodificables porque son innatas de la persona, ¿sí? Se llevan en la sangre, como se dice. Después habla de metas habilidades que son modificables, justamente con los 11 o las 11 condiciones. Y después habla de claramente modificables, son los hábitos técnicos, y bueno, estos se pueden adquirir por medio del estudio, la formación. Andy es un economista y él no estudió justamente cómo ser emprendedor, sino fue algo que fue surgiendo en él y que bueno, con la formación que tuvo empezó a tratar de buscarle la vuelta de por dónde ir. Y bueno, justamente hace este libro para que uno pueda encontrar un poco más sobre qué es ser emprendedor. Y él dice, ¿por qué emprender? Dice que hay 3 tipos de motivación y actitudes que nacen en la persona. La primera, y él habla de 3 definiciones. La primera es la de los luchadores, ¿sí? Son la única manera, o sea, son las personas que no encuentran otra manera de subsistir más que emprender. Y habla el ejemplo de un taxista que, por ejemplo, con un poco de capital que tiene, compra un taxi y trabaja en él. Lamentablemente esa persona está 24/7 en ese vehículo tratando de generar el dinero que necesita de su emprendimiento y no puede salir de esa rueda. O sea que es un luchador. Realmente no tiene otra manera de emprender que no sea esa. La segunda, los cazaolas. Y él habla que se montan sobre las grandes olas de moda. Como los surfistas, en donde ellos van buscando las mejores olas que los van llevando para arriba, hasta que la moda, que llamaríamos las olas, pasa y ellos justamente dejan de hacerlo y vuelven a hacer otra cosa, vuelven a buscar otra moda. Los cazaolas son los que menos posibilidad de sobrevivir tienen, porque realmente no tienen la pasión para emprender, sino que van buscando las modas y bueno, aprovechan el momento y después dejan eso y vuelven a hacer otra cosa. Y por ahí puede una persona empezar a vender, tener una heladería y terminar teniendo, no sé, una concesionaria de autos. Es lo que llamamos los cazabolas. Después, los terceros, los gladiadores, sienten el proceso emprendedor en la sangre y van a hacerlo independientemente del contexto. Aún teniendo otras opciones, eligen esta actividad como su profesión, tal como Andy. La diferencia entre éxito y fracaso. Dice, los que están destinados al fracaso son los denominados cazaolas, que es lo que hablábamos. Ellos terminan haciendo estas cosas y terminan fracasando realmente, porque lo único que hacen es sobrevivir a las modas que van surgiendo. Y bueno, lo que habla Andy, esa rara combinación entre un gran conocimiento técnico, en algunos de ellos obtenido de manera intuitiva, ¿sí?, pero desarrollados al fin, y esas 11 cualidades del gran emprendedor que les permite estar preparados para casi cualquier tormenta. Cuenta el ejemplo de varias personas que han sido emprendedoras y que han adquirido esos conocimientos mientras se están desarrollando esa actividad, y cuando lo logran empiezan a tener esas 11 condiciones que habla Andy que necesita el emprendedor. Y aquí vemos
cuán necesario es empezar a investigar y empezar a ver que a veces no necesariamente uno tiene que tener el gran capital ni la gran idea, sino saber cómo ser este emprendedor para poder llevarla a cabo.